Nos encontramos en el curso de Organización y Formalización de Nuevos Negocios de octavo ciclo de la carrera de Administración de Negocios. Con el permiso de la docente Carrasco Acevedo Carmen Ivón, expondremos acerca del tema de resolución de contrato. Mi nombre es Ingrid Alison Condori León y comenzaré la exposición. La resolución de contratos es un mecanismo legal que permite la terminación de un acuerdo cuando una de las partes incumple sus obligaciones. En el ámbito del derecho civil peruano, este concepto es fundamental para garantizar la equidad y seguridad en las relaciones contractuales. Su propósito es restablecer la situación anterior al contrato y, en algunos casos, compensar a la parte afectada por los daños sufridos debido al incumplimiento. Dado que los contratos son herramientas esenciales para la vida comercial y personal, su resolución no puede tomarse a la ligera. Se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos y, en algunos casos, la intervención judicial para evaluar si realmente existe una causa justificada para poner fin al acuerdo. Siguiente PPT, por favor. Existen distintos tipos de resolución contractual, de los cuales el primero tenemos por mutuo acuerdo. Las partes aquí deciden conjuntamente poner fin al contrato. Por ejemplo, una empresa de software y un cliente acuerdan finalizar anticipadamente un contrato de mantenimiento de software. Ambas partes están de acuerdo en que el proyecto ha cambiado de alcance y que seguir con el contrato actual no es beneficioso para ninguna de los dos. Aquí se establece un acuerdo de pago final y se cierra el contrato sin litigios. Le daré paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Buenas noches, Miss. Mi nombre es Ángela Gutiérrez Araujo. Voy a hablar sobre el segundo tipo de la resolución contractual. Por cláusula resolutoria expresa. Si el contrato incluye una disposición que permite la resolución en caso de incumplimiento. Ejemplo, un contrato de suministro de materias primas incluye una cláusula que permite al comprador rescindir el contrato si el proveedor no entrega las materias primas en las fechas y cantidades acordadas durante 2 meses consecutivos debido a problemas en la cadena de suministro. El proveedor incumple este acuerdo y el comprador ejerce su derecho a rescindir el contrato según la cláusula expresa. El tercer punto es por incumplimiento grave. Cuando una de las partes no cumple con una obligación fundamental, esta afecta la finalidad del contrato. Por ejemplo, una empresa contrata a un proveedor para desarrollar una aplicación móvil clave para su negocio. El proveedor entrega la aplicación con importantes errores que impiden su funcionalidad, incumpliendo un aspecto fundamental del contrato. Este incumplimiento grave permite a la empresa rescindir el contrato y buscar una compensación por los daños causados. 4. Por resolución judicial. En los casos en que no hay un acuerdo entre las partes, la resolución debe ser declarada por un juez. Ejemplo, una empresa constructora y un cliente discrepan sobre la calidad de la obra finalizada. No logran llegar a un acuerdo sobre las reparaciones o compensaciones. La empresa constructora argumenta que cumplió con el contrato, mientras que el cliente alega incumplimiento. Para resolver la disputa, el cliente presenta una demanda ante un juez, quien decidirá sobre la resolución del contrato y las posibles indemnizaciones. Ahora le doy paso a mi compañera. Muchas gracias, Ángela. Mi nombre es Soreli Ruiz Arana y continuando con la exposición les hablaré sobre la base legal. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí hemos entendido que la resolución de contratos no solo pone fin a la resolución contractual, sino que también puede generar la obligación de restituir prestaciones o en algunos casos de pagar una indemnización por daños y prejuicios si es que la parte agraviada lo requiere. Ahora que se ha comprendido el concepto y la importancia de la resolución contractual, es necesario analizar su fundamento en la base legal del Código Civil peruano, que comprende los artículos desde 1371 hasta el 1373. Entonces, el primer artículo nos dice lo siguiente. La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreveniente a su celebración. Este artículo quiere decir que la resolución es una forma de ponerle fin al contrato que era válido al principio, pero que por alguna razón
que surgió después ya no puede seguir en marcha. En otras palabras, si después de firmar el contrato surge una causa que puede ser justificada, entonces el contrato se puede resolver y deja sin efecto. Para poder entenderlo mejor, voy a brindarle el siguiente ejemplo, el cual dice, una empresa de tecnología contrata a un proveedor para la entrega de 300 celulares en un plazo de 2 meses. Sin embargo, al mes, el gobierno prohíbe la importación de ciertos componentes esenciales para fabricar los celulares. Como resultado, el proveedor ya no puede cumplir con el contrato. Entonces, podemos entender que como este problema apareció después de firmar el contrato y se hace imposible cumplirlo, la tienda tiene derecho a cancelarlo. Esto significa que ya no está obligada ni a recibir los celulares ni a pagar por ellos. Entonces, en este caso, estamos haciendo uso del contrato de resolución. Ahora le doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesora. Continuando con la exposición, yo, Luis Miguel Reyes Maraví, voy a hablar del artículo 1372, que se habla de los efectos de la resolución. La rescisión se declara judicialmente, pero los efectos de la sentencia se deben retrotraer al momento de la celebración del contrato. Por razón de dicha resolución, las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraban al momento indicado en que hablamos en el párrafo anterior. Y si ello no fuera posible, debe reembolsarse en dinero el valor que tenía en dicho momento. Para esto vamos a plantear un ejemplo. Una empresa de distribución firma un contrato con un proveedor de alimentos para abastecer sus tiendas por un año en una periodicidad mensual. A los 3 meses, la empresa descubre que el proveedor ha estado entregando productos en mal estado, incumpliendo las normas sanitarias establecidas en el contrato. Por lo cual, esta empresa puede resolver el contrato de manera extrajudicial, enviando una notificación formal al proveedor. Y como consecuencia de ello, la empresa puede exigir la devolución del dinero pagado por los productos en mal estado y, si no es posible, una compensación económica. Ahora hablaremos del artículo 1373, que habla de la resolución judicial y extrajudicial. El contrato queda perfeccionado, como ya sabemos, en el momento y lugar que la aceptación es concebida por el ofertante. Por lo tanto, la resolución puede ser declarada por un juez si una parte lo solicita y puede operar de manera automática si se ha pactado una cláusula resolutoria expresa en dicho contrato. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa peruana de tecnología contrata con distribuciones para la entrega de equipos tecnológicos en un plazo de 6 meses. En el contrato se establece que si esta empresa no cumple con los plazos de entrega, el contrato se resolverá automáticamente. A los 3 meses de no cumplir con la entrega, los equipos, según pactado, deciden invocar la cláusula resolutoria expresa y resuelve el contrato de manera extrajudicial, notificando a la empresa distribuidora que el contrato queda sin efecto debido al incumplimiento de los plazos de entrega. Esto es lo que podemos ver en los artículos del Código Civil. Para ello y para más alcances voy a darle pase a mi compañero. Gracias, Luis. Soy Jorge Luis Alache y para continuar esta exposición haré el caso práctico. Resolución de contrato de compra y venta por incumplimiento de pago. La empresa comercializadora vende un lote de mercaderías a la empresa distribuidora del Norte S.A. por un monto total de 100.000 soles, bajo un contrato de compra y venta con pago a plazos. La empresa distribuidora del Norte paga puntualmente durante los 3 primeros meses, pero luego deja de pagar sin justificación. Para ello, ¿cuál es la causa justificada para la resolución de un contrato de venta? En este caso, el incumplimiento del pago del precio de venta es una causa justificada para la resolución del contrato de compra y venta, según el artículo 1371 del Código Civil peruano. También, ¿qué opciones tiene la empresa comercializadora S.A. para resolver el contrato? La empresa comercializadora tiene dos alternativas. La primera es que si el contrato tiene una cláusula resolutoria expresa, puede dar por terminado el contrato y exigir el pago del saldo adeudado. Y la segunda es que si no hay una cláusula resolutoria, deberá acudir al Poder Judicial para solicitar la resolución del contrato y el pago del saldo adeudado, según el artículo del Código Civil peruano. En este caso, ¿qué derechos tiene la empresa comercializadora
Después de resolver el contrato, la empresa comercializadora tiene derecho a exigir el pago del saldo deudado y una indemnización por los daños y perjuicios causados, según el artículo civil. También, ¿qué efectos tiene la resolución del contrato sobre las partes involucradas? La resolución del contrato pone fin a las obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas, restableciendo el equilibrio jurídico según el artículo del Código Civil peruano. Le doy pase a mi compañera. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Yolanda Hernández Tipismana y yo concluiré con lo que vienen a ser las conclusiones. Bueno, la primera conclusión, tenemos que la resolución de contratos es un mecanismo legal para así proteger la parte cumplidora, ¿no? Esto nos permite restablecer el equilibrio contractual cuando una de las partes incumple sus obligaciones esenciales, evitando que la parte afectada sufra perjuicios injustificados. Como por ejemplo, tenemos aquí que una empresa contrata a un desarrollador de software para crear una aplicación. Este desarrollador recibe el pago inicial, pero luego no entrega el software en la fecha acordada ni cumple con las especificaciones del contrato. La empresa, como parte cumplidora, puede resolver el contrato para así protegerse de más pérdidas y buscar lo que vienen a ser las compensaciones, ¿no? La resolución restablece el equilibrio contractual, evitando que la empresa sufra lo que vienen a ser unos perjuicios injustificados. Como segunda conclusión, también tenemos el incumplimiento debe ser sustancial para así justificar la resolución. No cualquier incumplimiento genera el derecho a resolver el contrato, sino solo aquellos que afectan la esencia del acuerdo. La existencia de una cláusula resolutoria expresa, facilita lo que viene a ser el proceso sin necesidad de lo que viene a ser la intervención judicial. Aquí tenemos un ejemplo, un contrato de alquiler estipula que el inquilino debe pagar el alquiler mensualmente, ¿no? Lo cual el inquilino se retrasa en el pago de un día. Este incumplimiento, aunque técnico, no es sustancial y no justifica la resolución del contrato del alquiler, pero sin embargo, si el inquilino se retrasa en el pago de varios meses consecutivos, este incumplimiento sustancial sí justificaría la resolución del contrato, ¿no? Por parte del arrendador. Como tercera conclusión tenemos lo que viene a ser la resolución del contrato. Implica aquí la restitución de prestaciones. Una vez resuelto el contrato, las partes deben devolverse, mejor dicho, lo que hayan recibido. Un ejemplo, tenemos dos partes acuerdan un contrato de compra-venta de un vehículo. El comprador paga el precio acordado, pero el vendedor no entrega dicho vehículo, lo cual tras la resolución del contrato, el vendedor debe devolver el dinero al comprador y el comprador debe devolver el vehículo, ¿no? Si lo hubiera recibido, mejor dicho, al vendedor. Ambas partes deben restituir las prestaciones recibidas. Bueno, profesora, muchísimas gracias por su atención. Ese vendría a ser nuestra exposición. Gracias.